fruta no se le vaya a pasar una muy madura y tiene que atender cada fruta que compra. Entonces, ahí tenemos la atención voluntaria. Voluntariamente oriento mi atención selectiva a lo que quiero. La atención involuntaria es de manera no voluntaria, la atención se focaliza en un punto. Yo no quiero ver eso, pero no lo puedo evitar. Atención involuntaria. Vamos a la memoria ahora. La memoria es el proceso cognitivo. Los especialistas hablan de que ya se iniciaría con la memoria, el procesamiento cognitivo complejo. Es el proceso cognitivo complejo de registro, almacenamiento y recuperación de la información. La memoria entonces registra, almacena y recupera la información. Atención a la definición que nos dice incluso la forma de memoria. Habrá una memoria en que se especializa en registrar, principalmente, y otra memoria en almacenar, y otra memoria desde la que podemos comenzar a recuperar la información, sacarla de ahí y recuperarla. Veamos la secuencia y los tipos de memoria. El estudio de la memoria contemporáneo, que más importante es hay varios, pero el enfoque más conocido y utilizado es el de la metáfora computacional o metáfora de la computadora. Es decir, la memoria funciona como el procesamiento de una computadora. Una computadora efectivamente registra, almacena y recupera información. Registramos, por ejemplo, con el teclado. Cuando comenzamos a tipear, la computadora registra. Cuando colocamos el USB a nuestra computadora, la computadora abre ese registro. Y esa información que vamos tipeando, si es a través de un Word o un Excel, no podemos después almacenarla abriendo un archivo y allí va la información y se queda, se almacena. Y tenemos en nuestra computadora diferentes archivos donde almacenamos información. Y por esos archivos que quedan en la memoria, después puedo, si almaceno música, quiero buscar la música preferida que quiero en ese momento, abro mis archivos de música y puedo buscar y encontrar la que me agrada y recuperarla y escucharla. Recuperé la información. Entonces, el como si fuera una computadora o metáfora computacional permite estudiar la memoria. La memoria que registra, almacena y recupera la información. Esta misma propuesta de análisis nos sirve para ahora encontrar cómo identificar y también describir las tres memorias que se han descubierto. Tenemos la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria a largo plazo. Como registran información, son una especie de almacén, un lugar donde guardo información, un lugar donde guardo la información o registro sensorial, donde guardo la información o almacén a corto plazo, y otra de largo plazo. El registro sensorial es la memoria sensorial, es la que está conectada a la información exterior, efectivamente a la sensación y percepción. Y por lo tanto, ¿cómo funciona el registro sensorial? Cuando tú reconoces que en este momento estoy moviendo el mouse, en ese momento que lo reconoces y dices, el profesor está moviendo mucho el mouse, al cursor en la pantalla del mouse, y reconoces esta acción, cuando la percepción reconoce algo, a esa información se le toma una copia. ¿Qué memoria toma la copia de la percepción?
De ahí su nombre, registro sensorial, la memoria que registra. A ver, dígame un ejemplo de registro. A ver, ejemplos de registro que ustedes utilizan a diario. Un registro que utilicen, por favor, por el chat. Un registro, cuando tomas una foto, un selfie, claro, pero ¿dónde tú haces un registro? ¿Dónde un estudiante preuniversitario registra la información? En su cuaderno, por ejemplo, en su cuaderno de notas, en la computadora, en su celular. Ahí registra la información. Un registro sería, por ejemplo, que en este momento cojas tu celular y grabas en la pantalla y también grabas el sonido. Ahí estás registrando en tu celular, en tuyo, exclusivamente para ti. Estás grabando la clase. La estás registrando. Cuando anotas algo que dice el profesor en la clase, eso que anotas es un registro de la clase. Bueno, la memoria sensorial registra la información. Le toma una copia, una imagen, una grabación a lo que está procesándose. Entonces, el registro sensorial o memoria sensorial lo que hace justamente es eso, ¿no? La información que es reconocida le toma una copia. Si es una imagen, un registro visual. Si es un sonido, un registro auditivo. Y tiene muy poco tiempo para hacerlo. Tiene milisegundos. Menos de un segundo para hacer ese trabajo. Una vez que registra, vuelve a registrar. Nada más. Solamente se encarga de registrar. Incluso no decide qué registrar. La que decide qué registrar es el mecanismo de control que tiene la memoria sensorial. Y cada memoria, cada una de estas tres, tiene un mecanismo de control diferente. El mecanismo de control de registro sensorial es la atención. Por lo tanto, lo que la atención selectiva selecciona es lo que va a ser registrado acá. Por lo tanto, lo que no atiendes no se registra en la memoria sensorial, no se toma una copia, no se la registra. Una vez que la memoria sensorial hace registros parecidos, por ejemplo, sonidos de palabras, les pone también en un archivo, como una computadora en un archivo, hace un archivo y se le envía a la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo la recibe y así se la pasa a la memoria sensorial enviando archivos sensoriales de registro. Tiene que hacerlo en menos de un segundo. Si sucede algo más allá de este tiempo, no se podrá procesar. O si es mucho más rápido que el milisegundo necesario para registrar, también pasará desapercibido. La memoria, acá entonces hay mucha información que se va a perder. Técnicamente, esa es una información que pudo haberse almacenado, pero no se hizo, se le llama olvido. Pero el olvido propiamente dicho, lo veremos después. Acá es la pérdida de lo que no se pudo almacenar. El registro sensorial le envía entonces los archivos a la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo tendrá al menos 30 segundos para hacer su trabajo. ¿Cuál es? Reconocer la información significativa, hacer archivos de información significativa y enviarla a la de largo plazo. Información significativa porque ya la conozco o la reconozco o la asocio con otra información y ese archivo pasa de inmediato. Si no lo reconozco o no lo asocio o no encuentro su importancia, volveré a repasarlo, volveré a verlo. Por ejemplo, si te envío un amigo a tu correo
10 canciones y te dice en el correo, amigo mío, te envío para la fiesta 10 canciones, selecciona, para mí deberían ser las 10. ¿Cuál quieres tú? Te la envío porque ahora tú estás ocupado en otras cosas. Y te envía un archivo de 10 canciones. Pregunto, ¿qué tienes que hacer para saber qué canción vas a colocar en la reunión? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué me responde por el chat? ¿Qué tienes que hacer ahora? Tienes 10 canciones. ¿Cuál eliges? El registro sensorial elige qué va a registrar porque la atención se lo define. Cuando tú coges tu celular para grabar algo, pregunto, ¿tú quieres grabar con tu celular algo? ¿No? Ya. Pregunto, ¿quién decide qué grabas? Tu celular que tiene la cámara está acá. Pero ¿quién decide qué grabar? ¿Quién dice esto sí, esto no? Obviamente tú eres la atención que decide qué grabar. La cámara es la memoria sensorial. Lo que queda almacenado acá en tu memoria de tu celular es la información registrada. Pero les preguntaba, ¿qué tienes que hacer para saber qué canción elegir de las 10? ¿Quién escribe algo, por favor? O por el micro, ¿qué me dice? Se va el tiempo, jóvenes. ¿Qué es lo que se debe hacer? Tienes que comenzar a revisar una por una. ¿No es cierto? Escuchas todas, una por una. Escucha la primera, esta no me gusta, esta sí, qué bonita, la separas en otro archivo. O la otra la borras. Sigues escuchando una por una y te quedas solamente con 4. Con estas 4 tienen que ir, te dices tú. Entonces, las memorias de corto plazo trabajan muy parecido. Lo que hace es, abre cada uno de los archivos que envió la memoria sensorial, abre cada uno de ellos y entonces abre cada uno de ellos y elige cuál, repasándolo, tiene que revisar. La información que no es significativa, se la revisa, es como que otra vez escuchas la canción para elegirla o no, para encontrarle algo de importancia o significación. Y si lo logras, la memoria a corto plazo hace otro archivo que también enviará a largo plazo. Tiene un tiempo para hacerlo. Aquello que no se almacena va a ir de repente a un archivo, pero con información confusa o que no tiene mucha importancia y es candidata a ser posteriormente olvidada. En la memoria a largo plazo actúa como un almacenero. Sencillamente recibe la información, la selecciona por el tipo de información y luego la va a llevar a un almacén. Ahí se quedará durante largo plazo, de ahí su nombre. Entonces, la memoria sensorial registra la información que llega a los receptores, tiene una capacidad limitada de información, menos de un segundo, o sea, en milisegundos. Es precategorial porque no selecciona, no hace conceptos, no dice esto sí, esto no, no tiene capacidad categorial o conceptual. Y para cada receptor sensorial y percepción tendrá su memoria sensorial. Ecoica, si es sonido; icónica, si es registro visual; áptica, si es tacto, olfativa y gustativa. La memoria de corto plazo también tiene una memoria de trabajo con una capacidad limitada de 7 más menos 2 unidades de información. Si tiene más de 7, la saturas y olvidas. Aquello que se satura, se cae, o mejor dicho, no alcanza el límite, será simplemente descartada. Es cuando quiero ir a comprar, por ejemplo, y toda la casa me da un pedido. Y tengo entonces 15 cosas que comprar. Lo que puedo hacer es agarro y hago una lista. La hago a mano o agarro mi blog de notas en mi celular y anoto. Pero resulta que estaba
haciendo una llamada, mientras me decían y anoté en una hojita, creí guardarla en mi bolsillo, pero cambié de ropa y olvidé mi lista. Cuando llego a comprar, solo me acordaré de 7 más menos 2 cosas que me pidieron. Más de 7 será muy difícil. Tendré que usar estrategias mnemotécnicas. Por ejemplo, dividirla en partes la casa y ver a ver qué puede haber sido para la cocina, para la limpieza, para el almacén, etc. 7 más menos 2. Le llaman el número mágico porque se encontró la capacidad de la memoria, que es limitada. La memoria humana es limitada, no puede superar las 7 unidades porque si no se satura y sencillamente ya no registra. La memoria a corto plazo sí es categorial, sí decide que ingresa o continúa el camino de procesamiento porque es capaz de conceptuar, de hacer conceptos. O sea, hace archivos poniéndoles una categoría. Por ejemplo, fotos de ella, de la chica, bonita, bella. ¿Cuál es la categoría que uso para guardar fotos e imágenes de ella, incluso fotos que no son reales, sino de las que a mí me gusta acordarme porque cuando la veo? Ese concepto bonito. Tú te acuerdas de ella porque es bonita y todo lo que ella implica lo tienes bajo la categoría bonito y lo almacenas así. El tiempo de almacenamiento tiene esta cantidad de tiempo. Entonces, digamos, tú siempre buscas que se dé la memoria a corto plazo. Es cuando, por ejemplo, el profesor te da una fórmula en la clase y tú no la comprendes. Entonces la practicas una vez, la practicas 2 veces, ahí recién la comprendes. Ya cuando la comprendiste, hiciste la revisión en tu memoria y pasó por fin a largo plazo. La memoria de remota o largo plazo tiene una capacidad ilimitada. Teóricamente podemos acordarnos de todo si es que lo categorizamos, ¿no? Y tiene 2 tipos, la explícita y la implícita. Se llama explícita la información que se selecciona y es almacenada en el almacén explícito porque lo puedo declarar, lo puedo decir. O sea, por ejemplo, palabras. Las reconozco porque las puedo explicitar. Pero hay cosas que no puedo explicitar tan fácilmente. Un movimiento, un paso de baile, si bien puedo decir paso de baile, pero ¿cómo es el paso de baile? Es un movimiento. El movimiento tendré que almacenarlo en otro almacén que es el almacén implícito o no declarativo. La memoria de largo plazo explícita se divide, por lo tanto, en 2. La memoria semántica, donde va la información de los conocimientos, por ejemplo, vocabulario, fórmulas matemáticas, definiciones. Por ejemplo, a ver, estudiante centro pre, ¿qué es una mitocondria? Dilo, escríbelo, dilo por el micro. ¿Qué es una mitocondria? Ya, estás usando la memoria de tipo semántica. Eso que estás diciendo y recordando es memoria explícita semántica, que es, ¿no?, una mitocondria. Por lo tanto, son los conocimientos, conceptos. La memoria episódica también es explícita, porque puedo decir qué me pasó un día en mi vida. La memoria episódica es los episodios de tu vida personal, la tuya, no de otros, ¿ah? La memoria autobiográfica, tu biografía personal es tu memoria episódica. ¿Te acuerdas en qué lugar diste tu primera comunión, si es que como yo, de mi niñez, la diste, o algo parecido? Ya, esa es tu memoria episódica. ¿A qué personas saludaste este último fin de año? ¿Cuáles fueron las primeras personas que saludaste de tu familia directa, en tu familia,
en tu casa, a quiénes fueron las que saludaste primero este último fin de año. Ya, si te acuerdas, eso es la memoria episódica. La memoria implícita es aquella que no puedo declarar o decir, o sea, no puedo usar el lenguaje para almacenarla, pero sí puedo utilizar otro mecanismo y almaceno las habilidades motoras, las acciones y los hábitos los almaceno en la memoria procedimental. Por ejemplo, pasos de baile, manejar bicicleta, escribir, movimientos, ¿no?, secuenciales para alguna acción, para alguna meta, son almacenados en la memoria procedimental. Y la memoria emocional se almacenan las respuestas emocionales originadas en una situación. Esa situación donde se dio mi emoción, eso lo almaceno en mi amígdala. Y la memoria emocional se refiere a las emociones que surgieron en ese momento. Así, por ejemplo, la última película que vistes, ¿cuál fue la escena que más te cautivó? ¿Te acuerdas de la escena porque te emocionaste? Uno se acuerda de algo por la emoción que surge. Entonces, lo demás te es difícil acordarte mucho si la película fue una sola vez que la viste, ¿no? Vas a acordarte las escenas más emocionantes o significativas emocionalmente para ti. Entonces tenemos ahí la memoria. Ahora, procesos de control de la memoria. Habíamos dicho que la memoria sensorial, su proceso de control es la atención. La memoria a corto plazo es la repetición o el hecho de volver a pasar o revisar la información para seleccionarla en pocos segundos. Y luego, en la memoria a largo plazo, ¿cuál es su proceso de control? Es la categorización, conceptualización, pero de tipo ensayo elaborativo. Entonces, hago paquetes complejos de información, ensayo elaborativo, de información explícita e implícita. Si cometo un error y guardo información en el almacén que no debe ser, por ejemplo, guardo información implícita en el almacén explícito, esa información es candidata a crear confusión o a olvidarse, ¿no? Ahora pasamos a las causas de olvido: decaimiento de la huella, falla de recuperación e interferencia. El decaimiento de la huella es cuando no utilizo la información que está comenzando a ser almacenada a largo plazo. Como no la utilizo, no lo asocio, solamente lo repasé, por ejemplo, para un examen, solamente lo memoricé, como dicen antiguamente, de paporreta, simplemente lo almacené porque lo dije una y otra vez. Esa información, como no es significativa y no la aplico, por ejemplo, para un problema o situación, tiendo a olvidarla. No repasé y no me acuerdo. La causa de olvido por falla de recuperación es cuando, por ejemplo, almaceno la información implícita y hay un micro, por favor, que está encendido. Hay un micro que está, por favor, encendido. Aló, revisen sus micros, por favor. Joelito Uriarte, Joelito. Bien, entonces, en la memoria, en la falla de recuperación, almaceno algo de manera implícita y quiero recuperarlo de manera, ¿no?, procedimental. Entonces, almaceno, por ejemplo, una imagen y quiero recuperarla con palabras. Y ahí puedo tener falla de recuperación. Me dicen una dirección verbalmente y luego yo quiero ubicarla por un mapa, o viceversa. Ahí puede haber errores. Dice, creo que puede ser aquí. No, ya estoy a punto de acordarme. Es que te la dijeron verbalmente y tú ahora lo quieres pasar a nivel visual en un mapa, por ejemplo. Y la interferencia es cuando, por ejemplo, estudio, por ejemplo, inglés y simultáneamente quiero estudiar, no sé, otro idioma. Puede ser de repente
un alemán. Entonces tengo que espaciar bien, tengo que espaciar mucho las clases y dividirlas bien unas de otras, porque tenderá a haber interferencia. Si las aprendo a la vez, los dos idiomas. Otra cosa es cuando aprendo uno y después el otro. Incluso ahí podría haber algún tipo de interferencia porque fonológicamente hay palabras parecidas. Entonces, puede haber interferencias. Trastorno de la memoria. Pueden ser amnesias o paramnesias. Amnesia significa no memoria, o sea, se pierde la información. Amnesia puede ser globales o parciales. Paramnesia es casi pérdida o confusión de la memoria. Paramnesias. Las amnesias retrógradas, lo que sucedió en el pasado, retro, anterior. Anterógrafa, lo que será en lo que viene. En el examen, para recordar o para precisar cuál es, y es interesante hacer una línea de tiempo. Si la pregunta dice, la persona se accidentó y luego no se acuerda lo que ocurrió posteriormente, si hago una línea de tiempo voy a decir, si es posteriormente al accidente que se dio acá, posteriormente será anterógrada. No me equivoco porque acá la confusión es por la palabra, pero con mi línea de tiempo puedo ubicarla. No se acuerda nada que lo que ocurrió, ¿no? Antes del accidente. El accidente se dio acá. Antes, retrógrada. La línea de tiempo me permite ubicar la solución. Les sugiero que hagan eso para solucionar estos problemas. Y las paramnesias o falso reconocimiento no implica olvido, sino confusión o sobreposición. El déjà vu y el jamais vu. El déjà vu es, ¿no? Ya lo vi, o lo ya visto. El déjà vu en francés, ya lo vi. Y el jamais vu, jamás lo vi, nunca lo vi. Entonces, hay personas que ingresan a un ambiente novedoso, por primera vez llegan al centro pre, nunca lo conocieron, ingresan al salón y dicen, oye, yo he estado acá antes. Yo he estado aquí antes, ahí está la pizarra, esta carpeta, yo la conozco. Yo me sentaba acá antes. Estoy en el mismo salón, ¿cómo es posible? Déjà vu, porque objetivamente nunca estuviste ahí, estuvo cerrado, nunca estuviste. Déjà vu. O, por ejemplo, hay personas que dicen, oye, pero a mí me parece que yo conozco este salón, pero yo lo conozco. ¿No? Mejor dicho, dices, la persona, me corrijo, dice la persona, oye, este salón yo nunca lo he visto, nunca he estado acá antes. Y has entrado al mismo salón, lo que pasa es que le habían dado una limpiada y han hecho cambios, ¿no? Limpieza y cambios, entras al salón y dice, pero yo esto creo conocerlo. Yo ya le he visto esto, ¿no? No sé, creo que no lo conozco. Este salón, ¿qué pasa aquí? En realidad, la persona dice que no lo conoce, pero ese es el salón que siempre estuvo allí. Lo que pasa es que unos días hicieron unos cambios, ¿no? Nunca lo he visto, pero realmente sí lo conoce. Dice, nunca lo he visto, este salón no lo conozco, pero sí estuvo ahí antes. Jamais vu. Entonces tenemos ahí los trastornos de memoria. Los trastornos de memoria que implican deterioro o una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es cuando hay una pérdida de neuronas o de parte de la neurona, o sea, ya no puede producir ciertos neurotransmisores, se pierden ahí partes de la neurona o completa, ya comenzamos a ver un deterioro Esa información definitivamente que estaba ahí se perderá, porque la memoria también almacena en cada neurona, puede haber también recuerdos, o también en ramas, o en individuales. Entonces
Si se pierde eso, se perderá la memoria. Y es lo que le ocurre con los pacientes. Y el Alzheimer que ocurre generalmente se da cerca a las zonas del sistema límbico y generalmente pierden primero la memoria emocional, justamente por eso. Bien, jóvenes, hasta acá hemos llegado. Hemos logrado hacer todos los temas implicados. Tenemos ahí medio minutillo. ¿Alguna pregunta? Rápidamente, jóvenes, si no nos despedimos hasta la siguiente. Han respondido ahí muchos alumnos. Bien, entonces, jóvenes, que les vaya muy bien, a seguir estudiando.